Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un día más aquí en nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos inicio a un tiempo de comunión con el Señor, de aprender más de su palabra. Y como siempre, antes de comenzar queremos compartir una intención por la cual hacemos el oficio y que quiere que sea nuestra primera y más importante oración. En esta tarde nuestra intención es para que este tiempo que estamos viviendo de pandemia mundial, de confinamiento, de sufrimiento, sobre todo de pérdida de seres queridos y de incertidumbre, de confusión, de tiempos difíciles, pueda ser un tiempo en el que aquellos que seguimos al Señor podamos acercarnos más a Él, podamos cambiar nuestra vida. Y nuestra intención en esta noche es que muchas personas puedan darse cuenta de que la solución realmente en nuestra vida no es otra que volvernos al Señor. Me estaba acordando de las palabras de Jesús cuando empezó su ministerio, según nos cuenta en el Evangelio de Marcos, cuando dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, y luego dijo la famosa frase de arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, creo que este tiempo de coronavirus, en el que el mundo se ha detenido, en el que muchas cosas que se daban por hecho ahora no se dan tanto por hecho, que pueda ser el tiempo, hermanos, en el que nos volvamos al Señor. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, pero en hebreo es teshuvá, y la teshuvá no es otra cosa que un volverse a Dios. Es un buscar que Dios sea el centro de nuestras vidas y que sea lo más importante en nuestras vidas. Hermano, que la intención de esta tarde o esta noche, como depende de cuando tú veas este oficio, pueda ser la de volverse a Dios, la de hacer una oración del pobre, una oración humilde, una oración en la que le digamos al Señor: Señor, dame la gracia de volverme a ti y de que tú seas verdaderamente el centro de mi vida. Y así comenzamos orando diciendo: Padre, gracias por las oportunidades nuevas que tú nos das de volvernos a ti. Gracias por las oportunidades nuevas de darnos cuenta de que tú eres lo más importante de nuestra vida. Señor, queremos pedirte de manera especial que todo este oficio sea ofrecido como una acción de gracia, pero también con la intención de que muchas personas en este tiempo puedan volver a ti. Y Señor, que esas personas que vuelvan a ti puedan encontrar a personas que, como ese padre de la parábola del hijo pródigo, puedan abrazarlas y puedan colocarlas restituidas en el nuevo caminar contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues de esta manera vamos a comenzar en esta tarde nuestra liturgia y, como siempre decimos, empezando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos.
Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer. Vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer en el día de hoy, seguimos con los salmos, y vamos a leer el salmo número... La última vez leíamos el Salmo 121, vamos a leer el Salmo 122, que dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allí subieron las tribus de Jac, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos también por nuestra hermana Sandra Andino, que vive en Oregón. Nos está pidiendo oración para que se acaben los incendios y que no haya más víctimas allí en Oregón. Esperemos que pronto pueda llover y que también no haya más incendios. También hemos tenido por aquí, por la zona nuestra de Andalucía, el sur de España, hemos tenido también incendios importantes. Bueno, hermanos, seguimos con nuestro estudio de las fiestas del Mesías. Nos quedamos en el último estudio en la primera parte de la fiesta de Pentecostés, en griego Pentecostés, en hebreo Shavuot. En esta fiesta hablábamos de la entrega de las tablas de la ley, de la Torá, en el monte Sinaí. Hablábamos también de otros aspectos de la fiesta, como el matrimonio entre Yahvé, el Dios Yahvé, y Israel, y hablábamos de todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio judío, cómo se hace, y recordábamos precisamente cómo José y María ya habían dado el primer paso en el matrimonio, que era la firma del contrato matrimonial. Ya estaba comprometido, y para poderse separar de María, al enterarse que estaba divorciada, que estaba embarazada, tenía que firmar un contrato de divorcio, la tenía que repudiar, o sea, no era simplemente dejarla y ya está, ¿no? Así que ese era otro aspecto de la fiesta de Pentecostés, que como vemos tiene cosas muy interesantes. Pero en el día de hoy vamos a concluir con la ayuda de Dios, porque hay tanto que aprender, tanto que podemos saber de todas estas cosas,
con la ayuda de Dios vamos a concluir lo que es la fiesta de Pentecostés con el tema del derramamiento del Espíritu Santo, de Dios. En hebreo, el Ruach, es decir, el viento, el Espíritu, Hakodesh, el Espíritu Santo. En Éxodo vamos a situarnos en la historia. En Éxodo capítulo 19, versículo 19, se nos cuenta de una trompeta que iba sonando cada vez más fuerte. Dice el texto bíblico en la Reina Valera, dice de la siguiente manera, dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Estamos en la escena de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Esa bocina, que yo no sé cómo tú te la puedas imaginar, porque las bocinas nos las imaginamos más bien con cierto mecanismo eléctrico o algo así, ¿verdad? Cuando dice bocina se imagina casi el claxon de un coche. Bueno, en realidad la palabra bocina en hebreo es chofar. La palabra original del hebreo es chofar, que ahí se ha traducido en la Reina Valera como bocina. En realidad es una trompeta, es lo que se traduce por trompeta, que no es otra cosa que un cuerno de carnero. Los cuernos de carnero son enormes, entonces lo hemos visto, es así doblado, tiene como una cierta curvatura, y eso es lo que se está hablando de que sonaba. Y lo que se nos dice es que el sonido iba aumentando cada vez más en extremo. En Éxodo 20:18 se nos plantea, además del sonido, que iba cada vez creciendo, se nos plantea otra escena. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido otra vez de la bocina, es decir, el sonido del chofar, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, perdón, la escena es una escena cuando menos impresionante. Dios no se revela en el monte Sinaí como nos cuenta, por ejemplo, el episodio cuando Elías estaba dentro de una cueva y cuenta que pasaban una serie de cosas, pero después habla de un silbo apacible. Y entonces aparece la voz de Dios en medio del silbo apacible, como algo muy tranquilo, como algo muy místico, muy espiritual. En el caso del monte Sinaí, aquello era de tal magnitud lo que estaba pasando, que dice que cuando el pueblo lo vio, tembló. Es decir, y se pusieron de lejos. Tembló y se pusieron de lejos. En un comentario rabínico de las Escrituras, llamado el Midrash, en el apartado que se llama Éxodo Rabá, capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente. Fijaros qué curioso. Vamos a entrar a ver cosas muy curiosas. Dice, cuando Yahvé entregó la Torá en el Sinaí, él manifestó indecibles maravillas a Israel con su voz. Es decir, lo que estaban oyendo los israelitas era la voz de Dios real. No era imaginativa, no era una voz en la mente, no era algo que, así como cuando uno dice, como una vocecita que hay en tu mente, no. Ellos estaban experimentando la voz real de Dios y era algo tremendo. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice este comentarista rabínico, dice, Yahvé habló y la voz se reflejó a todos los rincones del mundo. Cuando Dios habló en el monte Sinaí, dice el comentarista, la voz se reflejó en todos los rincones del mundo. Dice, está escrito, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, como acabamos de leer. Dice, nótese que no dice el relámpago, sino los relámpagos, por lo que Rabí Yohanan dijo que la voz de Yahvé, al pronunciarse, fijaros qué curioso es esto, se dividió y manifestó en 70 voces, en 70 idiomas o lenguas, para que todas las naciones pudieran entender. Pensar por un momento lo que está diciendo. La voz de Dios se dividió en 70 lenguas, 70 idiomas o lenguas. Claro, uno dice, bueno, ¿y esta idea, este comentario, de dónde surge? ¿De dónde se hace el razonamiento para llegar a esta conclusión? En primer lugar, hay una tradición oral que se va contando de generación en generación. Es decir, una cosa es lo que está escrito en la Torá escrita y otra cosa es los que vieron aquello
y se lo contaron de padres a hijos. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que se ha contado de padres a hijos por generaciones y generaciones y generaciones. El judaísmo ortodoxo tiene tan claro lo que pasó aquel día que ellos hablan de la fidelidad de la transmisión oral por generaciones de padres a hijos y de rabinos a discípulos. ¿Os acordáis que Pablo era discípulo de Gamaliel? Por eso él supo también la importancia de transmitir la verdad de Dios a sus discípulos, a su equipo apostólico. Él había vivido esa manera de aprender de un maestro y él también fue un gran maestro de sus discípulos. Bueno, fijaros de dónde viene esta idea. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, o a los hijos de Adán también se puede traducir, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En Éxodo 1 del capítulo 1, del 1 al 5, podemos ver que el número de los hijos de Israel que llegaron a Egipto era de 70. Por tanto, las 70 voces, tal como lo interpreta el Rabí Yohanan, representan a todas las naciones del mundo, también basándose en Levítico 32:8 y Éxodo, como acabamos de decir, del 1 del 1 al 5. Así que lo que se estaba considerando era que al manifestar su voz en las lenguas de todos los pueblos de la tierra, este es el punto, Dios estaba dándole testimonio a todos. Era un testimonio universal. O sea, lo que quiere decir es que no era solamente una cuestión con Israel, sino que era una cuestión universal. También dice en el libro del Midrash, escrito por el rabino Moshe Weizmann, dice: en la ocasión de la entrega de la Torá, es decir, el día de Pentecostés en el monte Sinai, los hijos de Israel no solamente oyeron la voz del Señor. Y aquí entra un aspecto realmente que nos va a sorprender increíblemente. Yo cuando estudiaba estas cosas me quedé realmente absorto con lo que es la palabra del Señor y como vengo diciendo, cómo concuerda el antiguo con el nuevo y todo tiene sentido. Fijaros lo que dice este hombre, dice: no solamente oyeron la voz del Señor, sino que también pudieron ver las ondas sonoras que emanaban de la boca de Dios. Ellos las pudieron visualizar, dice, fijaros qué curioso, dice, ellos pudieron visualizar las ondas sonoras que salieron de la boca de Dios en forma o como una sustancia ardiente. Yo no sé esto a qué te va sonando. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno de los mandamientos, yo no sé si os acordáis de la película de los 10 mandamientos, cuando había como unos rayos de fuego que eran los que imprimían las tablas de los 10 mandamientos. Vale, pues fijaros en realidad cómo cuenta la tradición oral que fue. Es así, pero en la película se ve la mitad nada más de lo que es. Fijaros qué curioso, dice, salían de la boca de Dios ondas sonoras que se visualizaban como una sustancia ardiente. Ahora fijaros lo que dice. Cada uno de los mandamientos del Señor que salía de la boca de Dios viajaba alrededor de todo el campamento e iba de manera individual sobre cada miembro, cada judío que estaba allí, y le hacía una pregunta. Y la onda sonora le decía: ¿aceptas tú este mandamiento con sus respectivas leyes? Y cada judío que estaba allí, que recordáis que yo dije que había millones, varios millones estaban allí presenciando aquello, cada judío respondía afirmativamente después de oír cada mandamiento. Yo quiero que le pongamos mucha imaginación hoy. Imaginaros saliendo esos rayos, esas sustancias ardientes que son ondas sonoras, y yendo a cada judío y haciéndole la pregunta. La pregunta era: ¿aceptarás tú este mandamiento con sus respectivas leyes? Porque cada mandamiento además tiene unas leyes. No es solamente el mandamiento. Por ejemplo,
cuando se habla del sábado, de honrar el Shabbat aparte en el judaísmo tiene leyes. Por ejemplo, dicen, no puedes andar más de 2 kilómetros el día del sábado. No puedes hacer fuego para cocinar comida. Bueno, pues todas esas respectivas leyes había que cumplirlas también. Y la onda sonora, como un fuego, llegaba a las personas y le preguntaba, ¿aceptarás tú este mandamiento? Cuando el judío había aceptado el mandamiento, nos cuenta el Midrash, dice, la sustancia ardiente que había presenciado se grababa, ¡pum!, en las tablas de la ley. Entonces yo quiero que tú te imagines esto. Imagínatelo. Esos rayos saliendo como ondas sonoras, no eran rayos, eran sustancias ardientes. Es como lo define. Salían de la boca de Dios, preguntaban y luego se grababan en el mandamiento. Fijaros lo que dice, es que esto es curiosísimo, fijaros lo que dice Hebreos, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Hebreos 12, versículos del 18 al 19. Hablando en relación precisamente al versículo que hemos dicho de Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Fijaros lo que dice Hebreos, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. O sea, imaginaros la experiencia tan tremenda, tan impresionante, tan potente, grandiosa, no sé cuántos adjetivos podíamos ponerle, de lo que estaban viviendo allí aquellas personas. Ahora, fijaros qué curioso, otra curiosidad más. Cuando habla de la voz que hablaba, en Hebreos capítulo 12, versículo 19, esa voz que hablaba, en griego, es rema, que significa una palabra individual. Una palabra individual. Es la misma palabra que cuando Pedro había pasado toda la noche sin pescar, de pronto llega Jesús, un carpintero, no entendía nada de pesca, eso hay que tenerlo en cuenta. Jesús no sabía de pesca, era carpintero. Y un carpintero le dice a un pescador, Pedro, boga mar adentro. Claro, Pedro se quedaría, Señor, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos pescado nada, dice Pedro. Pero en tu palabra es rema. En tu palabra específica, en tu palabra hablada, personalmente a mí, yo echaré las redes. Y todos sabemos lo que pasó después de aquello. Bueno, pues podemos ver en este pasaje en Hebreos de esa palabra individual, está describiendo la escena del monte de Sinaí, el escritor de Hebreos está relatando la escena que acabamos de decir nosotros. Pues en este pasaje en Hebreos podemos ver que lo que el rabino Moshe Weizmann entendía que sucedió en el monte Sinaí, en el primer Shavuot, en el primer Pentecostés, es exactamente igual a lo que vemos que está descrito en Hebreos 12, versículo 19. Pero ahora vamos llegando al punto. Es también lo que sucedió durante el primer Pentecostés, luego de la resurrección de Jesús. En ese Pentecostés, fijaros qué curioso, el grupo de personas se nos describe también que era como uno, igual que se nos describe al pueblo de Israel. Recordáis que hablábamos de cómo se hablaba del pueblo de Israel en singular, como que fuera uno. Yo voy a leeros en un momentito lo que dice el libro de Hechos 2, los dos primeros versículos, para que veáis cómo nos describe el acontecimiento. Y ahora pensad en lo que acabamos de hablar. Fijaros que todo cuadra. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo habían estado el pueblo de Israel en el monte Sinaí? ¿Recordáis que hablábamos que Moisés les pidió que estuvieran durante los 3 días anteriores a la entrega de la ley, que estuvieran purificándose, que estuvieran lavándose, que estuvieran lavando sus cuerpos y sus vestidos y que permanecieran unidos? Y se describe al pueblo de Israel como un hombre, como un ente solo. Pues mira cómo estaban los discípulos, estaban unánimes juntos. Lo mismo. Pero ahora fijaros
Después de que hemos visto la escena de lo que pasó en el monte Sinaí, fijaros qué pasó el día de Pentecostés, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Hemos leído en el Antiguo Testamento el sonido de una bocina, en la Reina Valera, de un shofar, que iba creciendo en aumento con un sonido atronante, estruendo, atronador, podríamos decir que son sinónimos. Así que algo que viene del cielo, que es un viento recio que sopla, y ahora fijaros lo que dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese viento, recordad que hemos hablado de que en griego espíritu y viento es la misma palabra, pneuma. Podría haberse traducido de un espíritu recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el viento llenó la casa, pero el viento también significa al espíritu. Realmente es muy interesante porque cuando el Señor derramó su Santo Espíritu en ese día, casualmente se nos habla que las personas hablaron los diferentes idiomas del mundo. Acabo de decir, cuando Dios habló, salieron como 70 voces diferentes en 70 idiomas diferentes. Cuando se habla precisamente de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, el versículo 7 de Hechos dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a decir, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Otra casualidad, entre el primer Pentecostés en el monte Sinaí y el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús, la verdad que, hermano, llama muchísimo, muchísimo la atención. Estaba contando de esas sustancias ardientes que salían de la boca de Dios y que iban preguntando a cada judío si iban a aceptar los mandamientos del Señor. También se nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra vez la misma imagen que sucedió en el monte Sinaí la vemos sucediendo en el Pentecostés después de la resurrección de Jesús. ¿Podemos hablar que esto es casualidad? ¿Podemos decir que se parece un poco o realmente vemos la relación estrecha que hay entre el Antiguo Testamento, que recordar estamos diciendo todo el tiempo que era la sombra de lo que habría de venir? Se nos habla de una trompeta. Yo quiero hablaros ahora de trompetas. Es muy importante. En Éxodo 19, versículo 19, sonó una trompeta. Una trompeta, el shofar, que cada vez sonaba más fuerte. Los escritos judíos consideran que esta es la primera trompeta de Yahvé, la primera trompeta de Dios. Así que la trompeta que Dios hizo sonar en el monte Sinaí es vista, ahora esto es una interpretación alegórica, lógicamente, como uno de los cuernos del carnero que estuvo presente en el monte Moriah en el sacrificio que Abraham iba a hacer de Isaac en Génesis capítulo 22, podéis leerlo en casa. El pueblo judío habla de tres trompetas principales, las shofarim, que van a marcar los principales acontecimientos en el plan de redención de Dios. ¿Os acordáis que hablábamos de las fiestas como días señalados que nos hablan del plan de redención? Estas trompetas son conocidas como la primera trompeta, la última trompeta y la gran trompeta. Génesis 22 es una lectura muy importante para el pueblo judío.
De hecho, hay algunos círculos judíos que hasta la leen casi toda la semana. También es una lectura importante de otra fiesta, la fiesta de Rosh Hashanah, que será la próxima fiesta que vamos a tocar, la fiesta del Año Nuevo. En ese tema se nos incluye el sacrificio de Isaac, que se conoce en hebreo como la Akedah, además de la frase ser visto. El versículo clave concerniente a la frase ser visto está en Génesis 22, versículo 14, y dice así, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahvé proveerá, o sea, Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Génesis 22, versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Jesús se refirió a este acontecimiento que le sucedió a Abraham en Juan capítulo 8, versículo 56, cuando dice, Abraham vuestro padre, está hablando Jesús, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vio Abraham? ¿Qué es lo que sucedió en el monte Moriah? Abraham recibió las instrucciones de Dios para llevar a Isaac al monte Moriah y sacrificarlo allí, nos dice Génesis 22, versículo 2. Los dos primeros templos, el templo de Salomón y el templo de Herodes el Grande, fueron construidos en Jerusalén, en el monte Moriah. Pero también, hermano, fue en el monte Moriah que Jesús fue crucificado en la cruz, ya que el Calvario, el Gólgota, estaba ubicado en ese monte. Así que Abraham, en Génesis capítulo 22, versículo 4, yo no sé si os acordáis cuando hablábamos de Sara, su mujer, y hablábamos de su espíritu profético, de Sara como profeta, también hablamos de Abraham como profeta. Abraham era profeta. Al ser profeta, Dios podía darle la gracia de ver hacia el futuro. Y es evidente que Abraham pudo ver hacia el futuro y vio que Dios iba a ofrecer al Mesías como sacrificio en el monte Moriah. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac y lo ofreciera como una ofrenda quemada, lo que se llama un holocausto. En hebreo se conoce como la ofrenda olá. Esto se menciona en los versículos del 2 al 3, versículo 6, versículo 8, versículo 13. Esa ofrenda olá, el holocausto, tenía que ser totalmente consumida. Era una ofrenda que se daba voluntariamente, con gozo, por parte de las partes involucradas. Cuando Abraham ofreció a Isaac, Abraham tenía fe de que Dios resucitaría a Isaac de los muertos. Eso nos lo cuenta Hebreo en el capítulo 11, en el famoso capítulo llamado Los héroes de la fe. Abraham fue con gozo, voluntario evidentemente, ya que él creía que Dios resucitaría a Isaac de los muertos. Esta es un ejemplo de la expresión hebrea que dice, he aquí hoy, pero no aún. Abraham le dijo a Isaac que Yahvé proveería de un cordero. Jesús era el cordero que Dios ofrecería por nosotros. Por eso las palabras de Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham ofreció a su único hijo y Dios ofreció a su hijo único Jesús. Ya hemos dicho cómo en las escrituras hebreas el carnero o cordero representan al Mesías y la zarza representa los pecados de los hombres. Las tres trompetas, con esto voy a ir terminando, como he dicho, marcan los principales acontecimientos del plan de redención de Dios, asociadas con días específicos en el calendario bíblico. Fijaros qué curioso. La primera trompeta está asociada por Dios durante la fiesta de Pentecostés. Primera trompeta. Cuando Dios le dio la Torá al pueblo judío en el monte Sinaí. Ahí sonó esa primera trompeta. La última trompeta está asociada con y se toca en el día de Rosh Hashanah, que es la próxima fiesta que vamos a hablar. La manera
el nombre bíblico de esa fiesta en hebreo es Yom Teruah, que en hebreo significa día del trompetazo que despierta. Esta trompeta la menciona, casualmente, es la trompeta que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ya que la última trompeta se suena únicamente en Rosh Hashanah, y dado que el apóstol Pablo específicamente menciona que el rapto de los creyentes en Jesús el Mesías se llevará a cabo cuando se toque la última trompeta. De esa manera el apóstol Pablo nos estaba dando a entender claramente que el rapto de los creyentes en el Mesías sucederá en algún día de Rosh Hashanah. Son cosas curiosas. Pero nos queda la última, la gran trompeta. La gran trompeta está asociada con el día de Yom Kippur. Jesús dijo que en su segunda venida Él vendría acompañado del sonido de la gran trompeta. Recordáis que en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, se nos habla, Jesús está profetizando acerca de los últimos días, de los últimos tiempos. Vamos a leerlo en los versículos 30 al 31. Dice Jesús, esto lo dice Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y fijaros lo que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, cuando se toca la trompeta es cuando se juntan los escogidos del Señor desde todo lugar. Me encanta, y voy a ver si lo podemos leer. Vamos a leer en 1 Corintios también esa parte que habla de la trompeta. Me permití un segundito que abra este pasaje. Voy a abrir este pasaje en 1 Corintios, por si estáis copiando, capítulo 15, del 51 al 53. Me encanta cómo lo describe Pablo. Pablo dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra vez se tocará la trompeta. Así que, hermanos, esto de verdad que nos hace ver cosas realmente impresionantes. Saber que en ese Yom Kippur, el día de la liberación, será la gran trompeta la que se tocará. Con la entrega del Pentateuco, de la Torá en el monte Sinaí, vino involucrado toda una serie de cosas. Ahí llegaron el sacerdocio arónico, ahí llegó el sistema de sacrificio, el tabernáculo, los sábados, las leyes civiles y ceremoniales, las fiestas que estamos estudiando y, por supuesto, los 10 mandamientos. Repito que todas estas cosas nos las dio Dios como una sombra de las cosas que vendrían, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, para enseñarnos acerca del Mesías Jesús y de la obra de redención de Dios. Pentecostés fue el nacimiento de lo que se llama en hebreo la Keilat, la congregación en el desierto. Fijaros, en Hechos capítulo 7, versículo 38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la Keilat, en la congregación, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Es decir, lo que fue entregado en el monte Sinaí era algo que venía de Dios, que venía proveniente de Yahvé. Se mostró en una forma física. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Se nos entregó en forma física, para que pudiéramos entender las verdades espirituales que Dios nos quería comunicar.
Así, Yahvé le dio a Israel el pacto, la Torá, los servicios, los oráculos, las promesas, que eran divinos. Por cierto, me gusta recordar lo inteligentes que somos los cristianos, porque siempre estamos diciendo que las promesas del Antiguo Testamento son para nosotros, los cristianos, y los mandamientos son para los judíos. Bueno, todo fue entregado, las promesas también fueron entregadas a su pueblo, el pueblo de Israel. Y fueron, como estamos diciendo, en el monte Sinaí para enseñarnos a nosotros acerca del Mesías. Daros cuenta lo que dice un salmo, que voy a leerlo un momentito. Dice Salmos capítulo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro se está refiriendo a la Torá. Está escrito de mí. ¿Quién es ese mí? Pues no es otro que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tengámoslo esto en cuenta. Y ojalá que este estudio que estamos teniendo nos sirva para tener un mayor amor por el Antiguo Testamento y las enseñanzas espirituales que podemos encontrar en el mismo. ¿Recordáis que en las dos fiestas anteriores, en la Pascua y en la fiesta de la semana de los panes sin levadura, precisamente lo que se comía era pan sin levadura? Sin embargo, aquí, en la fiesta, curiosamente, de Pentecostés, lo que se ofrece son, lo que Dios pide en Levítico capítulo 23, es que se presenten 2 panes con levadura, para que sean una ofrenda mecida. ¿Os acordáis que la ofrenda de los primeros frutos, bicurín, se llevaba una gavilla y la gavilla se mecía delante del Señor? Bueno, pues aquí lo que se mece son, por eso hizo ofrenda mecida. Ofrenda mecida es que se le da este movimiento delante del Señor. Bueno, pues aquí lo que se presenta son, curiosamente, lo contrario. 2 panes con levadura. No sé si os acordáis que la levadura simbolizaba o representaba al pecado. Lo dice también en el Nuevo Testamento, Levítico 2, Primera de Corintios 5, del 6 al 8 y Gálatas 5, 9. La Pascua y los panes sin levadura hablaban de la muerte y sepultura de Jesús, que no tenía pecado. Pero en Pentecostés Dios ordena lo contrario. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay ese cambio? Pues porque precisamente Pentecostés nos habla acerca del nacimiento de Israel como una nación. E Israel considera que el nacimiento de su nación fue el día de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Es el nacimiento de la congregación, de la Keilat, de creyentes en Jesús, también a través del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, cuando la iglesia nace como iglesia. 2 panes. Un pan representando al Israel del monte Sinaí y otro pan representando a la iglesia que nació el día de Pentecostés, el mismo día que nació la congregación de Israel en el desierto. Eso es lo que simbolizan, hermanos, esos 2 panes. El número 2 en la Biblia representa al número de testigos o de testimonio. Por eso en la Biblia la verdad se establece como el testimonio de 2 testigos. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Pero también los 10 mandamientos, todos, se cumplen, como nosotros leemos en nuestro oficio todos los días, cuando obedecemos 2 mandamientos. ¿Os acordáis cuáles son los 2? Que le preguntaron a Jesús. La ofrenda de grano, además, debía ser consumida por fuego sobre el altar. El fuego, evidentemente, se relaciona con una obra del Espíritu Santo. Es lo que Dios usa para eliminar el pecado de las vidas de los creyentes. Porque se espera que los discípulos del Señor vivamos una vida justa ante Dios. Hermanos, esta fiesta se establece además como un estatuto perpetuo
es decir, un estatuto para siempre. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene a habitar a nuestras vidas, lo hace también para siempre. Por eso los que somos creyentes en Jesús debemos de vivir una continua experiencia de Pentecostés diaria. Ya Pablo nos habló de que fuéramos llenados del Espíritu Santo continuamente, todo el tiempo. Concluimos con esta fiesta de Pentecostés. Recordáis que hablábamos las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Con esta fiesta concluimos la fiesta de la primavera. Mañana, Dios mediante, como he dicho antes, vamos a empezar con las fiestas del otoño. Y será la fiesta muy preciosa también de Rosh Hashanah, que casualmente en el tiempo resulta de que quedan unos días para que sea. Así que, hermanos, vamos a disfrutar mucho con esta fiesta también, y espero que haya habido bastante enseñanza en la fiesta de Pentecostés. Ver las similitudes realmente es algo muy interesante. Bueno, pues vamos a cantar una canción que habla del Espíritu Santo y habla de abrir el corazón y las ventanas, invitando al Señor que venga a nuestra vida, hablando del Espíritu Santo. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí, y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder me haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Y eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí, y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Desierto vida dio, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder me haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida
desierto vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder me hace fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder me hace fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder me hace fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí hace fluir, tu poder en mí hace fluir, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí hace fluir. Amén. Que Él descienda sobre nosotros como la brisa, que destile sobre nosotros y que su poder fluya en nosotros. Amén. Y decimos, hermanos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, pues damos por concluida este oficio vespertino. Para los que no estabais al principio, recordaros que hablábamos de poner como intención principal el que muchas personas en este tiempo de pandemia puedan hacer lo que
En hebreo se llama arrepentimiento, hacer teshuvá, volvernos a Dios, que nos podamos volver a Dios, que realmente es lo más importante en nuestras vidas. Que veamos que muchas personas puedan volverse a Dios y que nosotros podamos ser como ese padre bueno de la parábola del hijo pródigo, que podamos recibir con un abrazo a las personas que se vuelven a Dios. Que así sea, hermanos, que podamos ver cumplido en nuestros días eso. Que el Señor os bendiga. Amén. Hasta mañana.